Padre, esta noche nosotros, tu pueblo, tu iglesia, oh mi Dios, alabamos tu nombre y mi Dios, igual así como este cántico, Señor, alaba tu nombre, Señor, y todos a una decimos aleluya a Cristo. Oh, aleluya, porque tú eres nuestro Dios, Padre. Gracias, Señor, por darnos la bendición y el privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar nuevamente. Y gracias, Padre, por poder esta noche, Señor, estar dispuestos, mi Dios, con el oído atento, Señor, para captar el mensaje y la palabra que tu Espíritu, Señor, esta noche trae a nosotros, la iglesia. Estamos ansiosos, deseosos, Padre, de escuchar de ti y aprender de ti. Así es de que ahora, oh Padre Santo, habla, que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es muy excitante estar en la casa del Señor, ¿no? En el último estudio de Reyes dimos la introducción del libro de Reyes. Y en los primeros 4 versículos miramos cómo David llegó a su vejez, ¿no? Ya llegó a un punto que nada ni nadie lo calentaba. O sea, él tuvieron que buscar una joven virgen que viniese, lo sirviese y durmiese con él para ver si entraba en un poco de calor, ¿no? Y miramos que definitivamente hombre de Dios, este hombre que caminó en este mundo de una forma ejemplar, en muchas formas, en muchas áreas. Como podemos ver, fue un hombre como lo somos todos nosotros, y tuvo sus fallas, tuvo sus altas, tuvo sus bajas. Hubieron problemas que definitivamente marcaron su vida y le marcaron su vida en una forma negativa, pero hubieron muchas otras cosas que marcaron su vida en forma muy positiva, muy positiva. Y el día de hoy vamos a continuar con los versículos 5 al 27 y vamos a darle continuidad a esta enseñanza. El título de la enseñanza es la acción de un hijo rebelde. La acción de un hijo rebelde es el título del mensaje de esta noche. Hermanos, muchas veces los hijos, cuando se rebelan en contra de los padres, se rebelan en contra de los padres por el simple y sencillo hecho de que el padre muchas veces les tolera a los hijos todas las cosas. O sea, no les disciplina como debería de disciplinarles. Por ello es que los hijos tienden a que, bueno, si yo hago esto, papá no me va a regañar porque papá me quiere. Papá no va a ser rudo conmigo porque papá siempre ha sido una persona muy dulce conmigo toda la vida, ¿no? Y esa es la manera en la cual los hijos de David miraban a David. David no podemos decir en ninguna parte de la escritura que veamos que él fue un hombre que disciplinó a sus hijos. Podemos ver la rebelión de ellos en diferentes formas y en diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver la vida de Amnón, cómo tomó a su hermana y la violó. Podemos mirar a Absalón, quitarle la vida a Amnón, ¿no? Y entonces después miramos a Absalón tomar el reino de Israel, o sea, arrancarle el reino de las manos a su padre, ir tras su padre para quitarle la vida a su padre. Vemos que los guerreros de David le quitan la vida a Absalón y David nuevamente regresa. ¿A dónde? Regresa a Jerusalén a tomar el palacio, a tomar el reino. Y vemos cómo sucesivamente a través de todo este curso David siempre le vemos como un hombre tierno, un hombre dulce, un hombre que no tenía el coraje, el valor para poder disciplinar a sus hijos y decirles a sus hijos: hijo, estás mal, estás caminando mal, estás yendo por el camino equivocado, tienes que alinear tus caminos con los caminos del Señor. Y esto es una de las fallas de muchos hombres de Dios, como lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras. Lo podemos ver en el sacerdote Elí, cómo sus hijos fueron, ¿qué? No fueron hombres de Dios, sino que fueron hombres estafadores que estafaron al pueblo, abusaron del pueblo. Lo miramos en los hijos del profeta Samuel, cómo el mismo pueblo de Israel vino a Samuel y le dijo: danos rey, porque tus hijos no caminan conforme
a quien tú eres y a como tú nos has enseñado. Podemos ver ejemplo tras ejemplo, hermanos, en las Sagradas Escrituras de cómo los hijos en muchas ocasiones manipulan a los padres. Ahora, no es nada nuevo, ¿verdad? Porque en los días que estamos viviendo hay muchos hijos que manipulan igual a los papás. Manipulan a los papás. Hace no mucho tiempo, nosotros teníamos el servicio a las 12:30 y el pastor Michael dijo: hey, ¿sabes qué? Es tiempo de disciplinar a los maestros, enseñarles más, no disciplinarlos, enseñarles más, entrenarlos, darles una enseñanza más profunda para que ellos puedan dar enseñanzas más sólidas. Y lo que hizo él absorbió pues a todos los jóvenes que estaban viniendo, los trajo al santuario, los sentó para que le escuchasen a él predicar. Entonces él me dijo: haz tú lo mismo. O sea, trae todos los jóvenes al santuario, siéntalos para que te escuchen a ti predicar. Bueno, los jóvenes del lado de inglés definitivamente vinieron, escuchaban a Pastor Michael enseñar. Como es su idioma, o sea, es su primera lengua, pues lo toleraban, ¿no? Lo escuchaban, aunque muchos de ellos estaban continuamente en el teléfono y jugando con el teléfono, pero ahí estaban en el santuario. Bueno, ¿qué crees que va a ocurrir cuando tú traes a un joven que su primera lengua es inglés a un servicio en español? Pues no va a captar nada, porque no entiende, o sea, no entiende el idioma, y aparte de que no entiende el idioma, le resulta aburrido por el hecho de que no hay emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchas de las familias con jóvenes que teníamos en el ministerio hispano se fueron. No se fueron ellos porque se querían ir ellos, se fueron porque los hijos no quisieron venir, no querían venir a la iglesia. Y si los hijos no querían venir a la iglesia, entonces ¿qué es lo que pasó? Entonces perdimos muchas familias en la iglesia por esa razón. Pero nuevamente miramos cómo los hijos de una forma u otra ven la manera de manipular la voluntad de los padres. Y esa es una de las cosas que llevó a David a muchos fracasos. A muchos fracasos. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Podemos entender que acá Adonías ha hecho algo que no debió de haber hecho. Se postuló rey sin ser él el cual Dios había puesto para que fuese el sucesor de David, ni fuese David el que le diese a él el reino. Y como él entonces no hizo la voluntad de Dios, ni hizo la voluntad de su padre, o sea, él automáticamente asumió que él era el mayor, él era el que estaba en línea para ser el siguiente rey de Israel. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, se prepara para ser rey. No preguntó a Dios, no hizo la voluntad de Dios, ni hizo la voluntad de su padre. Bien hubiese podido ir a David y decirle: Padre, creo que de acuerdo a lo que es la tradición, yo siendo el mayor de tus hijos, debo de ser el siguiente en línea para sentarme en tu trono, para ser yo el rey de Israel. Eso hubiese sido lo correcto, ¿no? Que hubiese venido a David y le hubiera dicho: Padre, por favor, ¿crees tú que puedas tú hacer lo que es correcto? O si hubiera consultado a Dios. En aquel entonces ellos no consultaban a Dios directamente, pero consultaban a Dios a través de los profetas, a través de los sacerdotes. Estaba el sacerdote Natán, estaba el sacerdote Abiatar y estaba el sacerdote Sadoc. O sea, 3 grandes hombres de fe en el reino de David, fieles consejeros de David, hombres de Dios, que bien hubiesen podido consultar a Dios por Adonai, decirle: hey, Adonai, vamos a Dios, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, y entonces veamos si eres tú el que va a ser el siguiente rey en Israel.
pero no consultó ni a su padre, ni consultó mucho menos a Dios. Él simplemente hizo lo que él creía que era correcto. ¿Qué hizo? Buscar hombres perversos para que fuesen delante de él. Ahora, hermanos, hay algo que para mí es de suma importancia, porque nosotros también muchas veces nos encontramos en situaciones o en pruebas o en tribulaciones por el hecho de que tampoco nosotros consultamos a nuestro Padre respecto a ciertas cosas que tenemos que hacer. Simplemente las hacemos y nos movemos hacia adelante, y si le agrada a Dios, bueno, y si no le agrada, pues ni modo. Y si le agrada a la persona con la cual estamos trabajando, vamos a hacer, bueno, y si no, pues también no hay problema. Allá a ellos que se las arreglen. Ahora, hay algo que es muy importante. Si tú te consideras hijo de Dios, o si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, eres hijo de Dios. La Escritura nos dice en Juan 1:11, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes que consultar a tu Padre cada vez que vas a tomar una decisión. Por el hecho de que tú necesitas saber el consejo de tu Padre para que sea Él el que bendiga lo que vas a hacer. Ahora, como hijos, hermanos, como hijos de Dios y como hijos de nuestros padres terrenales, es muy bueno buscar el consejo de ambos. Pero más que nada es esencial, necesario buscar el consejo de Dios, que es el consejo más importante. Adonías no consultó a su padre, ni consultó a Dios. No consultó a su padre, ni consultó a Dios. ¿En qué situación te encuentras tú en estos momentos? ¿Por qué etapa de tu vida estás pasando? ¿Qué consecuencias estás pagando por no haber consultado a Dios y por no haber buscado el consejo de tu Padre terrenal, si aún lo tienes? O sea, ¿cuál es la situación en la cual en estos momentos te encuentras? Ahora, si estás así, ¿es porque consultaste a Dios? ¿O es porque solamente dijiste, si a Dios le agrada, bueno, y si no le agrada, pues ni modo? Porque esa es muchas veces la actitud de nosotros, los seres humanos. Aún, hermanos, aún después de caminar con Cristo por muchos años, aún después de considerarnos nosotros hombres y mujeres maduros en el Evangelio, maduros en los caminos del Señor, muchas veces tendemos a hacer decisiones simplemente porque creemos que es la mejor decisión, pero no consultamos a Dios. Y si no consultamos a Dios, entonces Dios nos va a decir: ok, prueba. Y cuando caigas de frente en el piso y te levantes y tengas el rostro ensangrentado, no te preguntes por qué, sino recuerda que fuiste hijo desobediente, que no escuchaste ni consultaste el consejo de tu Padre. Y lo que vamos a encontrar en este capítulo que vamos a estudiar esta noche, vamos a encontrar exactamente ese escenario, esa situación. Por ello, en el versículo 1, en el capítulo 1 de Primera de Reyes, versículo 5, nos dice: entonces Adonías, hijo de Ugit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de ¿quién? Delante de él. Ahora, nota la palabra. Para mí, hermanos, las palabras nos lo dicen todo, ¿no? Dice Adonías, hijo de Ugit, ¿qué hizo? Fue a su padre y consultó con él y le dijo: Padre, quiero ser rey. No, nos dice acá la Escritura que este hombre se rebeló. Se rebeló. ¿Por qué se rebeló, hermanos? Porque Adonías sabía claramente, sabía perfectamente quién era el siguiente rey en Israel. Él sabía quién iba a ser el rey en Israel.
Él sabía que Dios había destinado el trono de David, su padre, para que su hijo Salomón se sentase en ese trono. Él lo sabía. Y no solamente él lo sabía, sino que vemos acá la palabra reveló, porque quiere decir que se fue en contra de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de su padre. Ahora, para poderse revelar, tiene que tener cómplices, ¿no es verdad? Y los cómplices que vemos acá es que se hizo de carros y de gente de a caballo. O sea, formó un ejército. Y desafortunadamente, hermanos, siempre van a haber aquellas personas que apoyan nuestras ideas, aunque nuestras ideas estén equivocadas. Siempre van a haber aquellas personas que nos van a decir: oh sí, hombre, anda, adelante, tú eres el más grande de la familia, tú eres el que debe ser rey en Israel. Vamos, nosotros te apoyamos y vamos a hacerlo. Dale, adelante. Esa era la situación en la cual este hombre se encontraba. Pero y la idea de que se hizo 50 hombres que corriesen delante de él nos habla de que esta era su guardia personal. Su guardia personal. Si alguien quería acercarse a él para consultar a él o hablar con él, tenían primeramente que consultar con su guardia personal para ver si él estaba una audiencia. En otras palabras, para ver si era una persona segura o digna de hablar con el rey. Eso es lo que él tenía delante de él. Hermanos, Adonías, desafortunadamente, estaba correcto él, en cierto punto. Porque la tradición es que el hijo mayor es el que tiene que tomar el reino del padre, o sea, el lugar del papá. Pero acá en esta ocasión podemos entender que para que eso pudiese ocurrir tenía que primeramente aprobarlo Dios. Tenía que aprobarlo Dios. Y hermanos, este fin de semana yo experimenté algo que de verdad le digo al Señor: gracias, Padre, porque tu palabra es fiel, es justa y verdadera. Es fiel, justa y verdadera. Acá podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 75, Salmos 75, versículos 6 y 7, nos dice: porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. O sea, de Dios viene ¿qué? El enaltecimiento. Es Dios el que enaltece y es Dios el que humilla. ¿Entiendes? En el versículo, en Santiago capítulo 4, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, dice, y Él os exaltará. Qué glorioso y qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque este fin de semana, el viernes para ser más exactos, fuimos a la boda del sobrino de mi esposa. Mi sobrino político también, ¿no? Entonces llegamos nosotros, nos sentamos en la parte de atrás. En la parte de atrás. Y pues viene mi cuñada, que es cuñada de mi esposa, y le dice: ustedes no se tienen que sentar allá atrás. Ustedes se tienen que sentar acá al frente. O sea, estábamos literalmente en el frente. Hay ahí 4 sillas separadas para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver yo? Digo, bueno, nosotros llegamos humildemente, nos sentamos en la parte de atrás. Y entonces viene mi concuña, ¿no? Y nos dice a nosotros: levántense, tráiganse sus cosas, vengan al frente y siéntense en el frente. Y cuando yo leí esta porción de la Escritura y miré esto que estoy leyendo esta noche, digo: Señor, qué glorioso y qué maravilloso eres, porque yo me hubiera sentido con vergüenza si hubiera estado sentado en el frente y me hubieran dicho: levántate, siéntate atrás, porque esta silla es para la familia del novio o de la novia. Pero así sucedió. Nosotros, como somos parte de la familia del novio,
nos sentaron al frente. Pero si no hubiésemos sido nada y nos hubiésemos sentado al frente, nos hubieran echado para atrás. O sea, nos hubieran humillado. Nos hubieran humillado. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar equivocado. Y podemos ver acá a este hombre no solamente formar un ejército, prepararse para qué, prepararse para tomar el reino de Israel, pero vamos a mirar más adelante cómo Dios trabaja para entonces traer a este hombre donde él debe de estar, no donde él quiere estar. Continuando en el versículo 6. En el versículo 6 dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Nota las primeras palabras de este versículo. Fíjate lo que dice este versículo. Y su padre, dice, nunca le había entristecido. O sea, nunca le llamó la atención. Nunca le llamó la atención. De la misma manera que nunca le llamó la atención a Amnón, que nunca le llamó la atención a Absalón, nunca le llamó la atención ¿a quién? A Adonías. Si les hubiese llamado la atención, si les hubiese corregido, quizá, ¿verdad?, Amnón hubiera estado con vida. Quizá Absalón hubiera estado con vida. Quizá no hubiese que estar en la posición en la cual él se encuentra en estos momentos si hubiese él hablado y dicho: hey, Adonías, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces postulándote como rey? ¿O qué tú haces sacando a la gente o buscando hombres o preparando un ejército para tomar el reino a la fuerza? ¿Qué tú haces? ¿Por qué lo haces? ¿No aprendiste de la lección de tu hermano Absalón, cómo él lo hizo de esa manera y terminó muerto? Si hubiese sido una buena lección, ¿no? Pero no. Podemos ver que David era un hombre muy tierno, muy dulce con sus hijos. Un hombre que no se atrevía a decirles a ellos nada, para no ofenderles, para no hacerles sentir mal. Y desafortunadamente, hermanos, muchas veces eso no es bueno. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24, nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo corrige. Al parecer David no tuvo una muy buena relación con su padre, ¿no? Porque en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, nos dice que entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, Isaí, su padre, tenía a todos sus hijos en casa. A todos ellos estaban en casa. Pero David no estaba en casa. ¿Dónde estaba David? David estaba en el campo cuidando las ovejas. O sea, podemos ver claramente que había una cierta forma de favoritismo, ¿no?, en esa familia. Entonces, viendo el hecho de que David no tuvo una buena relación con su padre, entonces él quería ser un padre ejemplar para sus hijos. Un padre que nunca le levantó la voz a sus hijos. Un padre que nunca tuvo que disciplinar a sus hijos porque no quería ofenderles, no quería hacerles sentir mal. Pero algo que me extraña de David es lo siguiente. Porque David sí tuvo una relación muy dulce con Dios, su padre. Muy dulce. Si lees conmigo el Salmo 23. El Salmo 23 describe a Dios, su Padre, como todo para él. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ves la relación que él tenía con Dios? La relación que él tenía con su Padre Celestial. Una relación muy sólida, muy profunda. Una relación muy personal. Ahora, David recibió de parte de Dios muchas veces corrección, disciplina. David recibió de parte de Dios muchas veces a través de profetas, como el profeta Natán, cuando le dijo a él: ¿qué estás haciendo tú matando la oveja única, teniendo tú una manada de ovejas, comiéndote la que no te debes de comer, y estás abusando de tu poder? O sea, Dios lo corrigió, y no solamente lo corrigió, sino que le dijo: estas van a ser las cosas que van a ocurrir en tu casa, en tu hogar, porque tú derramaste sangre inocente. La sangre nunca se apartará de tu hogar. O sea, Dios no lo dejó sin disciplina. Dios no dejó a David sin disciplina. Dirías tú, bueno, David tuvo que haber aprendido, ¿no?, la lección de parte de Dios. Pero no la aprendió. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos lo dice a nosotros, hermanos, en el versículo 6. Dice que su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Nunca le llamó la atención, nunca le corrigió. Y Proverbio 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo, dice la Escritura, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora, si tú eres un padre que le permite a los hijos todo y no les disciplinas en ningún momento, prepárate, porque vas a pasar momentos muy amargos en tu vida. De verdad, momentos muy difíciles, tiempos de prueba, los cuales tú te vas a jalar los pelos a tal grado que te vas a quedar calvo de tanto jalarte los pelos. Por ello es que es de suma importancia que corregirlos a los hijos cuando aún hay tiempo. Cuando aún hay tiempo, corregirles a ellos, enseñarles el buen camino, amarles, porque si no le amas, no les disciplinas, dice que lo odias, lo aborreces. Es lo que nos dice el libro de Proverbios. Continuando en el versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Banaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soleet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos y a los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Banaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Ni a Salomón su hermano. O sea, Adonías sabía perfectamente lo que ya Dios había establecido, sabía perfectamente la voluntad de su padre y lo que su padre iba a hacer. Por ello es que hizo lo que hizo. O sea, él buscó a aquellos que le pudiesen apoyar a él. Y esa es una de las cosas que suceden muchas veces. Recuerda que si tú te vas a rebelar en contra de la voluntad de Dios, van a haber quienes apoyen tu plan. Van a haber quienes estén de acuerdo con lo que tú vas a hacer o con lo que tú estás haciendo. Y van a justificar tus acciones para que tú te sientas bien, para que tú sientas que estás haciendo lo correcto.
Eso es lo que estamos viendo acá con toda esta gente que se adhirió a quién, se adhirió a este hombre, a Adonías. Ahora, tengo una imagen que quiero mostrarles. ¿Dónde está la fuente de Rogel? La fuente de Rogel está muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, el templo, el palacio, la parte de arriba, la parte verde de arriba es el templo. Es el templo donde Salomón iba a construir el templo. La parte de más abajo es donde está el palacio, donde estaba el palacio de David. Y la peña de Soleet, y la cual está la fuente de Rogel, está en la parte de abajo, en el valle del Kidron. ¿Cómo se llama? El Kidron Valley se llama en inglés. Entonces está en la parte de abajo donde ellos están fiestando en esta parte de aquí, y todo lo que ellos están haciendo y están diciendo se puede oír en el palacio del rey. O sea, todo lo que ellos están diciendo es audible. O sea, lo pueden escuchar, la fiesta, la música, lo que ellos están haciendo, todo se está escuchando. ¿Por qué razón te muestro esta imagen? Porque después del versículo 27 en adelante, vamos a mirar la ordenación de quién, la ordenación de Salomón como rey de Israel. Vamos a leer cuando tocaron las trompetas. Vamos a leer cuando el pueblo clamó a gran voz, viva el rey, ¿no? Entonces, esta gente que están acá abajo fiestando, todos ellos se van a dar cuenta, y cada uno de ellos va a salir corriendo para salvar su vida. ¿Por qué? Porque están mal. Por ello es que te traje esta imagen. Quería que la vieras exactamente. Esa es la topografía, o sea, exactamente como tú la miras ahí. Así es como está el monte alrededor de Jerusalén. La cerca que tú miras alrededor, esa es la ciudad de Jerusalén. O sea, ellos están fiestando fuera de las puertas de Jerusalén. Y ellos no invitaron a los profetas o a los sacerdotes, no invitaron al profeta Natán, invitaron al sacerdote Banaías. ¿Por qué? Porque estos hombres eran hombres fieles de Dios, que también conocían la profecía, conocían lo establecido por Dios, y ellos no apoyaron lo que va en contra de la voluntad de Dios. De la misma manera, hermanos, que si alguien se levanta en contra del plan de Dios y tú le apoyas, quiero que sepas que estás peleando en contra de la voluntad de Dios. Pero si tú dices, no, un momento, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres que hagamos, el plan que tú tienes es en contra de la voluntad de Dios, yo no quiero nada que ver con eso. Porque mi opinión personal es, primeramente se tiene que hacer la voluntad de Dios. Y estos hombres, podemos ver que ellos estaban, ¿qué? Dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué no invitó a Salomón? Nuevamente, porque él sabía que Salomón era el siguiente rey de Israel. Continuando en el versículo 11 al 14. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Ugit? Sin saberlo David, nuestro Señor. Dice, sin saberlo, dice David, nuestro Señor. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. David no sabía. O sea, la razón por la cual estas palabras son puestas aquí en las Sagradas Escrituras es para que entendamos la condición física del rey David. Él estaba con vida, pero él no se daba cuenta de lo que estaba pasando en el reino de Israel.
No sabía lo que se estaba haciendo, lo que se estaba viviendo, las cosas que estaban ocurriendo en el reino de Israel. O sea, él simplemente era el rey porque aún estaba con vida. Y no se había enterado que su hijo se había rebelado en contra de él y se había postulado como rey. Ahora, algo muy interesante, ¿no? Porque Natán le dice a Betsabé: hey, si tú no haces algo al respecto, quiero que sepas que va a venir el día que cuando Adonías sea coronado rey y el pueblo lo reconozca a él como rey, ¿sabes qué es lo que él va a hacer? Él va a venir y le va a quitar la vida a Salomón y a ti, porque tú y él son una piedra de tropiezo en su reino. Y eso es lo que iba a pasar. Desafortunadamente, hermanos, esa era la tradición antigua. Esa era la tradición antigua. Ahora, ¿cuándo fue que David juró a Betsabé que Salomón iba a ser rey de Israel? Bueno, si vas al libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 6, encontrarás ahí que dice en el versículo 6: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, escucha, he aquí, dice, te nacerá un hijo, el cual te será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. O sea, Dios le dijo ¿a quién? A David. Dios le dijo a David: el siguiente para tomar el reino de Israel, el que se va a sentar en tu trono, va a ser Salomón tu hijo. Ahora, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Salomón es el hijo de Betsabé, la cual adulteró con David y quedó embarazada. Y después de quedar embarazada, le manda la noticia a David y le dice: hey David, creo que tenemos un pequeño problema. Bueno, sí, porque aún son apenas de unas cuantas pulgadas, ¿no? Quizá un niño chiquito, ¿no? Apenas se está desarrollando. Tenemos un pequeño problema, que eventualmente se va a hacer un grande problema porque va a crecer en la barriga, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Dijo David: bueno, no hay otra opción más que mandar traer a tu esposo, ¿no? Y achacarle a él el hijo. Pero el esposo de Betsabé fue hábil y astuto y dijo: hey, ¿sabes qué? Yo no voy a venir a mi casa y voy a dormir con mi mujer mientras Joab, mi general, está en los campos combatiendo y yo acá durmiendo con mi esposa. No, yo me voy a dormir en la puerta del rey, en la puerta del palacio del rey. Y no entró a su esposa. Entonces, como no había a quien achacarle el problema, como no había a quien echarle la culpa, ¿qué es lo que hace? Entonces le manda a quitar la vida. Derrama sangre inocente para cubrir su pecado. Y dirías tú: bueno, este acto es desagradable, es detestable delante de Dios, ¿no? Dios no se debería de agradar de esta situación. Pero quiero que sepas, hermanos, que Dios no ha venido a buscar lo sabio de este mundo, sino a lo vil de este mundo. Ha venido a buscar aquello lo cual se ha perdido, aquello lo cual necesita ser salvo, necesita a Dios para poder obtener la salvación. Y Dios, en su misericordia, en su infinito amor, le prometió a David que el siguiente rey de Israel iba a ser ¿quién? Iba a ser Salomón. Por ello, es una notable demostración de la gracia de Dios. Es una notable demostración de la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no merecía la salvación. Tú no merecías la salvación. Porque estábamos muertos en delitos y pecados.
Todos y cada uno de nosotros le hemos fallado a Dios una y otra vez, miles de veces. Pero aún en su gracia, en su amor y en su misericordia, nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha quitado nuestra culpa y nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Es una acción de amor, hermanos, la cual Dios nos muestra a nosotros. Y acá Natán está preparando ¿a quién? A Betsabé, para que entre a la cámara del rey, para que entre a hablar al rey y le recuerde al rey: hey rey, yo sé que estás fuera de onda, yo sé que la edad se te vino arriba así de la noche a la mañana, estás tan viejo que ni siquiera te calientas, o sea, estás en una condición muy crítica, pero tu mente aún está fresca, tu mente aún está sana. Tú debes recordarte el plan de Dios, la promesa de Dios. Y le recuerda ahí a él. Le recuerda ahí a él. Que él, ¿quién? David mismo le juró ante Dios. Le juró ante Dios que él iba a ser, Salomón iba a ser el siguiente rey de Israel. Ahora, si no me crees, mira el versículo 15. Dice en el versículo 15, entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo, dice. El rey era muy viejo, dice, y Abisai sunamita le servía. O sea, Abisai sunamita le servía, lo que quiere decir, hermanos, que a este hombre quizá le hacía falta cambiar el pañal. Le hacía falta darle de comer en la boca. Le hacía falta lavarle los dientes. Le hacía falta asearlo. O sea, todas estas cosas, las cuales él no podía hacer por causa de su vejez. Pero cuando entró ella, Betsabé, en el versículo 16 y 17 dice, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo, ¿por qué te digo que tiene la mente clara? Porque escucha, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Le recordó la promesa que él le hizo a ella, y la promesa que Dios le hizo a él. O sea, era necesario que, hermanos, era necesario que él se recordase de lo que Dios le había dicho a él que tenía que hacer. Y tenía que cumplirlo. En el libro de Números, capítulo 30, Números 30, versículo 2, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Teme a Dios. Si hiciste un pacto, si hiciste una promesa, y más que la hiciste delante de Dios, cúmplela. Porque si no la cumples, nos dice acá que vas a hacer que Dios se enoje a causa de tus promesas falsas, y entonces traiga sobre ti juicio. Continuando, hermanos, en el versículo 18 y 19. He aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. O sea, no se está quejando a él, no se está quejando ella con él. Ella no se está quejando con él, simplemente está poniendo a David en una situación muy, muy difícil.
Porque ahora él tiene que hacer una ¿qué? Él tiene que hacer una decisión. David ahora tiene que hacer algo al respecto. Antes era ignorante, hermanos, no sabía lo que estaba pasando en el reino. Por lo tanto, él vivía desapercibido, no había problema, para él todo estaba color de rosa. Pero ahora que él sabe que hay problemas, ahora él tiene que actuar. Tiene que hacer algo al respecto. Y muchas veces nosotros, hermanos, si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos, hasta cierto punto estamos pecando en ignorancia. Estamos pecando inocentemente. Por ello es que cuando ores, siempre ora al Señor. Dile: Señor, perdona mis pecados que hice sabiendo lo que hacía y los que hice inconscientemente. ¿Por qué? Porque muchas veces pecamos inconscientemente. Ahora, una cosa te voy a decir. Dios no te va a juzgar, ni te va a traer a juicio por los pecados que hiciste tú inconscientemente, no sabiendo lo que estabas haciendo, ni te va a dar el mismo juicio por los pecados que has hecho sabiendo lo que estás haciendo. Por ello es que es muy importante para nosotros entender que ya David ahora conoce el problema, sabe la situación, ahora él tiene que hacer algo al respecto. No le queda otro remedio más que trabajar en ¿qué? En hacer una decisión. Porque si no la hace, va a haber animosidad entre sus hijos, va a haber rencor entre sus hijos. Y nuevamente va a exponer a la muerte a uno de ellos. Va a exponer a la muerte a Adonías, o va a exponer a la muerte a Salomón. Y va a haber ¿qué? Va a haber odio entre ambos. Va a haber odio entre ambos. Él tiene que hacer algo al respecto. Hermanos, en una situación como esta, es la responsabilidad del padre y la responsabilidad de la madre de resolver el problema dentro de la familia, dentro del hogar, inmediatamente que se descubre el problema. Es muy importante hacerlo, y hacerlo ya, y hacerlo rápido. Porque si tú dejas que el odio sea fomentado por ideas falsas, ideas erróneas, eventualmente lo que tú vas a terminar experimentando es una contienda y una pelea continua dentro del hogar, dentro de la casa. Mi mamá tenía una solución para eso. Oh, buenísima. Una vez mis hermanas se agarraron del chongo. No les voy a decir los nombres, para que no les vayan después no me vayan a agarrar ellas a mí del chongo, ¿no? Y se pelearon. Se pelearon de lo bueno, ¿no? De lo bonito. Corría la sangre por todos lados. Bueno, el caso es que cuando mamá se entera, las agarra, les pone sal en la espalda a cada una, un puño de sal a esta, un puño de sal a la otra, y le dice ahí: tú, lámbele la sal a tu hermana, y tú, lámbele la sal a tu hermana. Y después de que le lambieron la sangre, se lambieron la sal a una a la otra, les dijeron: lo que tú estás lambiendo es tu carne, es tu sangre. Lo que tú estás destruyendo es tu sangre, es tu carne. Se resolvió el problema. Ahora, sí habían problemitas, ¿verdad? Pero ya no de sangre. Ya no de chongo, ni de pelo roto, ni de pelo arrancado. Ahora había una solución. Porque ahora entendían ¿qué? Entendieron ellas que cuando se estaban peleando las unas con las otras, se estaban peleando con sí mismas, porque es su carne. Tu hermano es tu carne, tu hermano es tu sangre. No puedes pelear con tu hermano, no puedes pelear con tu carne, no puedes pelear con tu sangre. Y es lo que David tiene que hacer acá. Él tiene que resolver el problema inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no resuelve el problema, entonces va a exponer a la muerte o a Salomón o a Adonías. Tiene que resolverlo, tiene que hacer una decisión. Y muchas veces las decisiones no son fáciles de hacer, pero son necesarias de hacer. Continuando en el versículo 20 y 21, y dice: entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey, después de él.
De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos culpables. O sea, a nosotros vamos a ser los que vamos a pagar los platos rotos. A mi hijo le van a quitar la vida y a mí quizá también, o me expulsen de Israel, me echen fuera del contorno. Y le está haciendo saber a él, tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que trabajar en esta situación inmediatamente. Ahora, la costumbre antigua era que cuando un rey tomaba el reino y no era un sucesor, de el rey, entonces lo que hacía venía y mataba a todos los que podían contender con él por el reino. Ahora, el que podía contender con Adonías por el reino era ¿quién? Salomón, y por lo tanto podía quitarle iba a quitarle la vida a Salomón. Y Betsabé lo sabía. No solamente lo sabía Betsabé, lo sabía el profeta Natán. No solamente lo sabía el profeta Natán, lo sabían los demás sacerdotes. Porque Abiatar se fue con Adonías, ¿no? Y él sabía también lo que tenía que hacer. O sea, le iban a dar ese consejo a quién. Iban a aconsejar a Adonías a que se deshiciera de aquellos que quizá pudieran ser una amenaza para su reino. Y la amenaza para el reino ahí en ese momento era Absalón. No era Absalón, era Salomón. Y Salomón tenía que ser sacado de la ecuación. Y Salomé lo sabía, y Salomé se lo hizo saber a quién. Se lo hizo saber al rey David. Hermanos, desafortunadamente las cosas no han cambiado demasiado. La situación sigue siendo la misma. Si te habrás dado cuenta, el momento en el cual esta nación experimentó a un presidente demócrata, inmediatamente comenzaron a hacer todo lo contrario para descreditar al que fue antes presidente republicano en esta nación. Y en el proceso comenzaron a retroceder, o sea, a cambiar todas las leyes, a hacer todo lo contrario, de una manera liberal, de una forma en la cual, hermanos, está afectando a la nación completa. Y nos está afectando a todos los ciudadanos de esta nación. Y es lo mismo que estamos viendo aquí en esta porción de la Escritura. Si David no hace algo al respecto, lo que va a ocurrir en esta ocasión es que también van a experimentar una situación caótica. Y va a haber una situación difícil en ese lugar. En el versículo 22 al 27 dice: mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Banaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Qué pregunta, ¿no? O sea, él mismo preparó el plan. Natán le dijo a Betsabé: Betsabé, anda, ve tú y abre la conversación. Abre la conversación. Veamos si este hombre va a hacer lo que prometió a Dios y lo que Dios le dijo a él que hiciese. Y la semana que viene vamos a mirar si lo hace o no lo hace. Así es de que prepárense, porque aquí es donde vamos a darle fin a este estudio, por el hecho de que David ha sido confrontado respecto a un hijo rebelde, respecto a que él fue un padre muy dócil, respecto a que él tenía
la responsabilidad de disciplinar a sus hijos e instruirles a Él el buen camino. Y guiarles a ellos por la voluntad de Dios. No dejarles hacer lo que ellos quisieran hacer, sino dejarles, guiarles, enseñarles a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad tuya, ni la voluntad de nadie, sino la voluntad de Dios. Muchas veces nos duele, hermanos, disciplinar a nuestros hijos porque les amamos. Muchas veces para nosotros es difícil decir a los hijos: no, eso que tú me estás pidiendo no es correcto. No es correcto. Y muchas veces cedemos a lo que ellos quieren hacer, simplemente porque les queremos complacer. Pero el tornarnos en padres complacientes puede llevar a nuestros hijos a la destrucción y fuera de la voluntad de Dios. De la misma manera que vamos a mirarlo en el siguiente estudio de Primera de Reyes. Así es de que, hermanos, te dejo con las palabras de Proverbios 17, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura al que le dio a luz. Padre, qué palabras más sabias. Porque como padres nosotros, mi Dios, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el camino del bien. Padre mío, instruirles a ellos a mirar hacia arriba, hacia ti. Para, oh Padre mío, consultarte en cada decisión que ellos deban de tomar. Por el hecho de que, oh Padre Santo, muchas de las veces y en muchas ocasiones todos nosotros, por ser padres complacientes, dejamos que nuestros hijos, Padre mío, blasfemen tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, a no dejar que eso suceda en nuestras familias. Padre mío, sabemos que muchas veces creemos que porque ya nuestros hijos son de edad, no tenemos, mi Dios, derecho de decirles a ellos lo que es bueno y lo que es malo, pero estamos equivocados, porque nunca vamos a dejar de ser padres, ni ellos nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Y tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos el camino recto, hablarles a ellos de la verdad. Así es de que ayúdanos, Padre, para hacerlo conforme a tu santa y perfecta voluntad. Padre mío, si aquí en esta congregación, este día, esta noche, hay algún padre, mi Dios, que ha sido un padre complaciente y ha dejado que sus hijos se desvíen por el camino del mal, te pido, Padre mío, que esta noche tú hables a su corazón y él, mi Dios, de una manera sabia comience a instruir a sus hijos en la verdad. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Padre, gracias por este tiempo y por lo que nos has enseñado. Te pedimos, Padre, que no cese, mi Dios, el fluir de tu Espíritu en nuestras vidas. Que después de irnos de acá y tengamos nuestro tiempo a solas contigo, tu Espíritu siga fluyendo, tu palabra nos siga instruyendo y sigamos, Padre mío, creciendo en sabiduría y entendimiento de quién tú eres. Gracias, Padre, te amamos con todo nuestro corazón y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.